Estamos bien. ¿Vienen bien? No se durmieron, ¿no? Bueno. Y el video encima que les quiero mostrar es medio dormilón, así que no sé, siempre dudo, pero bueno, vamos a ver si lo podemos ver. Bueno, esto lo fuimos hablando, ¿sí? Y seguramente todas en algún momento lo hayan escuchado, hablar de zona de confort, ¿bien? De qué significa, ¿no? Y que muchas veces cuando hablamos de atravesarnos esa frontera, ¿sí? Hablamos justamente de ampliar, ¿no? La zona de confort, ¿sí? ¿No? De que no, como bien dice acá, ¿sí? De la zona de confort no se sale, ¿no? Que lo que hacemos es expandir, ¿no? Esa zona en la que nos encontramos, ¿no? Ampliarla, ¿sí? Entrar, ¿no? A generar nuevos conocimientos, nuevo aprendizaje, ¿sí? Llegar a tener la posibilidad de generar un cableado neuronal nuevo, ¿no? Porque cuando uno aprende algo, cuando uno empieza a desarrollar alguna cuestión nueva, hay nuevas interconexiones neuronales, ¿no? Nuevas rutas, ¿sí? Que se aprenden. ¿Bien? Entonces, bueno, por supuesto que atravesar esa zona de confort o ampliar, ¿no? esa zona de confort, como bien dice acá, requiere de esfuerzo, ¿sí? Requiere de atravesar muchas veces algunas resistencias, miedos, ansiedades, ¿no? De, por supuesto, perseverancia y esfuerzo. Esto lo fuimos hablando, ¿sí? Así que después ustedes también podrán leerlo, ¿sí? Para que luego se establezca como zona de confort necesitamos repetición, eso me parece muy importante de tener en cuenta, ¿no? Esto siempre lo decimos, ¿no? Es sumamente interesante la constancia y la perseverancia, ¿sí? El cerebro automatiza y almacena, bueno, se amplía la zona de recursos, habilidades, herramientas, es lo que veníamos hablando en ese sentido. Entonces, bueno, esto nos da lugar a hablar de las decisiones saludables, ¿bien? Que van a ser las herramientas, ¿sí? Que vamos a dar a todo esto que hablamos horribles anteriormente de él. Bien, entonces, bueno, una herramienta que tenemos, por supuesto, es la meditación, ¿sí? Es sumamente interesante todo lo que puede traer de beneficioso, ¿sí? En la meditación. Les voy a hacer ver un video porque habla de esto. Un segundo. Por supuesto que es mucho más largo, lo vamos a ver cortadito. Pero después, si ustedes quieren, yo les recomiendo. Hay un ciclo, ¿no? de entrevistas, bueno, producidas se ve por el Banco Francés, no le hago propaganda, por supuesto, y muy interesantes, ¿no? Muchas personas, ¿no? Muy interesantes, de diversas profesiones. Bueno, escuchamos. Una de las cosas que se ha visto en la literatura que nos cansan más o que nos agobian y estresan más es estar haciendo una cosa y pensando tengo que hacer 5.000 más. Es decir, que estás en un sitio pero estás en otro. Pues ahí hay un estudio de la Universidad de Harvard que me pareció que era muy sorprendente y es verdad que fue muy revolucionario. Se publica en la revista Science. Y ellos hicieron un experimento donde llevaban a gente al laboratorio y se les pedía que durante un rato, el tiempo que ellos quisieran, intentaran controlar voluntariamente sus pensamientos. Estaban en una habitación donde no había ningún tipo de distractor. No había una tele, no había revistas, tal. Simplemente, por favor, imagínate que yo te digo, Nerea, simplemente estate durante un rato, el tiempo que quieras, intentando controlar a ver a dónde va tu mente. Intenta controlar tus pensamientos. Bueno, pues ¿sabes cuál es el tiempo medio que aguantó la gente? 6 minutos. Y lo que contaban los investigadores, la estadística, era que el 83% de las personas dijeron que la experiencia había sido muy desagradable. Que el control voluntario de nuestra mente es algo mucho más complejo de lo que pensamos. Nazaret, entiendo que si aprendes a estar en el presente,
al final eres mucho más feliz, porque muchas veces el estrés o la ansiedad que tenemos en el día a día viene precisamente por no ser capaces de parar y fijar la atención en las cosas. Pero ¿qué es lo que hay en el cerebro? ¿Qué ocurre en el cerebro cuando realmente conseguimos centrar la atención en algo? Pues mira, si quieres te lo cuento con el cerebro. A mí me gusta mucho definir, como hace William James, la atención, cómo tomar posesión de la mente. Él mismo decía, ¿no?, que la realidad es aquello a lo que yo preste atención. Muchas veces cuando se habla de la meditación se suele decir, ¿no?, que es una moda, que es una técnica que viene pues principalmente de Oriente, pero cuando hablamos de la atención o de la meditación como ese control, ese adiestramiento de nuestra mente o de la atención, es algo pues que se ha estudiado en toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, nosotros, ¿no?, sin ir más lejos, en nuestro Renacimiento Luis Vives era uno de los grandes expertos, los grandes estudiosos de la atención, como esa toma de control de tu propia mente. Yo no creo que sea una moda, sino que es una capacidad intrínseca que nosotros tenemos de intentar conocernos y observarnos a nosotros mismos. Entonces, si tú te pones a observar, dices, bueno, me desaparece todo, voy a estar unos minutos, voy a ver cómo entra y sale el aire por mi nariz. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro? En ese momento en el que tú estás simplemente observando las sensaciones de tu respiración, tu cerebro está prácticamente centrado aquí en la parte frontal del cerebro, concretamente una zona que es la corteza prefrontal dorsolateral, da igual, una parte aquí en el cerebro. Todo el resto estaría más o menos calladito. Por eso se le dice que también meditar es el silencio neuronal. Al todo está calladito, solo estás ahí, pa, pa. Y esto es muy bonito porque fíjate, ¿no?, que muchas veces se ha comparado a la corteza frontal, así como a la atención, como la lámpara del minero. Sabes que los mineros se ponían un casco que tenían una luz y entonces solo se ve aquello a lo que ellos enfoquen. Solo existe eso. Entonces, en ese momento, todo tu cerebro se centra prácticamente en esta parte del cerebro, que es la parte frontal del cerebro. Y entonces, estamos ahí durante un ratito, no mucho, porque nuestra capacidad de atención es bastante más limitada de lo que pensamos, y de repente te has acordado de no sé qué, y ahora qué tengo que decir, a ver, ¿y cuál era lo siguiente? Y entonces, ¿qué pasa? En ese momento, el cerebro, que era casi todo calladito y solo esta parte frontal, en ese momento se ha llenado de colores. Pa, 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 pa. Lo que nosotros observamos en la máquina es pa, pa, actividad de aquí, de aquí, de allá, pa, 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 pa. Un ajetreo inmenso. Los tibetanos, por ejemplo, llaman a ese estado la jaula de los monos a los que les ha picado un escorpión. Y yo cuando lo veía eso en el laboratorio, cuando se ven las imágenes, digo, es que es literalmente así, es como una jaula de monos. ¿Por qué? Porque de repente me acuerdo de cosas, me imagino cosas, surge un montón de diálogo interior, empiezo a recordar y a pensar en lo que tengo que hacer luego, pero todo eso súper rápido. Y entonces ahí has abandonado el control voluntario de tu atención. Por eso se dice, ¿no?, que la meditación es un combate entre lo voluntario y lo involuntario. Yo quiero estar atendiendo las sensaciones de mi respiración y mi cerebro coge y se ha ido. Ahí pasas un rato y de repente te das cuenta de que te has distraído. ¿Cuáles son las zonas del cerebro que se dan cuenta? Y esta es la parte más importante de la neurociencia de la meditación. Identificar cuáles son las partes del cerebro que a ti te permiten darte cuenta de que te has distraído. Son partes fundamentalmente que están aquí dentro del cerebro, ¿vale? Es la corteza cingulada, es una especie de paraguas que tenemos dentro del cerebro, que es el interruptor que pasa de lo inconsciente a lo consciente. Esa y una zona del cerebro, que es la ínsula, que es la parte del cerebro más involucrada en la idea de quién soy yo. Por tanto, cuando nosotros estamos meditando, estamos controlando nuestra atención, lo que estamos haciendo es adiestrar a nuestro cerebro a darse cuenta de sí mismo. Yo me doy cuenta de que me he distraído. Y esto no solo es válido para aprender a estar en el presente, sino que además nos es válido para aprender a identificarnos a nosotros mismos. Cuando empezamos a practicar, la zona frontal se refuerza, la corteza cingulada también crece, la ínsula crece, la amígdala, que es una zona del cerebro que es más involucrada en las emociones, a lo mejor de un carácter más negativo, disminuye. Eso está correlacionado con una menor sensación de estrés, menor sensación de ansiedad. Y además lo que se ha visto es que no hace falta ser un gran meditador, ni meditar 8 horas al día, ni vivir en un monasterio, sino con que meditar, practicar la atención una media hora al día, ya se producen cambios en el cerebro. Bueno, ahí lo veíamos, al video, todo lo que hablaba, ¿no?, de la importancia de la meditación, ¿no? A nivel neurocientífico, ¿no? Tiene toda esta explicación, ¿no?, que me parece sumamente interesante. Habla y plantea, ¿no?, la meditación como este combate entre lo involuntario y lo voluntario. Lo que sí asegura, y a nosotros nos interesa para lo que veníamos hablando el día de hoy, es que, por supuesto, regula los niveles de estrés, ¿no? Activa muchas situaciones relacionadas con emociones positivas, disminuye otras relacionadas con cuestiones negativas, ¿no? Como bien dice acá, baja, ¿no?, esa percepción también muchas veces del estrés, porque también al concentrarnos, ¿no?, en el presente, en el aquí, en el de ahora, ¿no?, muchas veces vieron que las preocupaciones o lo que está vinculado con el estrés no tiene que ver con lo que está sucediendo, sino muchas veces con lo que pasó o con lo que va a pasar, ¿no? Entonces también esto es sumamente interesante y es una herramienta, ¿no?, válida, sumamente recomendable en ese sentido para poder regular, ¿no?, los niveles de estrés en ese sentido. Bueno, acá tienen un montón de información, ¿sí?, en cuanto a también la incidencia que tiene con respecto al envejecimiento, ¿sí?, porque interfiere, ¿no?, en lo que tiene que ver con el proceso de acortamiento de los telómeros, ¿no? Los telómeros que son tan importantes para la preservación de nuestro ADN,
para lo que tiene que ver con la involución, ¿no? Celular, ¿sí? Así que también sumamente importante desde ese lugar. Y como bien dice ahí Nazaré Castellano, no hace falta vivir en un monasterio, ¿no? Ni estar todo el día así, ¿no? Sino simplemente tomarse unos minutos, unos 20, 30 minutos, ¿sí? Que pueden ser muy interesantes, previo entonces a dormir, ¿no? Por ejemplo. Entonces esto me da el lugar, ¿no? Esto ya lo fuimos hablando bastante, me da lugar para hablar de otra cosa muy importante, ahora vamos a hablar de la actividad física, que es el ritmo circadiano, ¿sí? Cuando hablamos de ritmo circadiano, acá vemos el ritmo biológico, ¿no? Circadiano, ahí lo observamos ese ciclo, ¿sí? Y cuando hablamos, ¿no? del ritmo circadiano, hablamos de esto, ¿no? Lo que hace que el sueño sea tan importante para tu salud cutánea tiene que ver con el papel que desempeña este fenómeno biológico, que son los ritmos, los ciclos que se repiten a diario, ¿bien? Que incluyen tanto el proceso de dormir, del sueño, como el de despertarse, ¿no? De estar activo, de estar generando actividad, ¿no? Esto, por supuesto, está regulado por las hormonas, como fuimos viendo también a lo largo del día, ¿no? De la mañana de la clase, ¿sí? Y es muy importante, ¿no? Que este ritmo esté sincronizado, ¿bien? Porque cuando esto no sucede, cuando hay alguna alteración en los patrones diurnos y nocturnos, ¿sí? Entonces empieza a haber, ¿no? Esta sensación, como bien dice acá, ¿no? De desconexión, ¿bien? Fíjense, un ritmo saludable genera un patrón de secreciones hormonales normales, ¿no? Que van asociadas al estrés y a la recuperación celular. Esto que les decía, qué importante que es el sueño como sinónimo de reparación, de recuperación, ¿no? Pero también, por supuesto, hay la intervención de otros procesos, ¿no? De otras hormonas, ¿no? Como por ejemplo las hormonas que regulan el apetito, como la leptina y la grelina, ¿no? Hormonas que también, para tener en cuenta, segrega nuestra hipodermis, ¿no? Nuestro tejido adiposo, ¿sí? Así que eso también es importante a tener en cuenta, ¿no? Porque muchas veces las personas que tienen alguna alteración en el metabolismo de las grasas, ¿sí? Suelen tener también cuestiones vinculadas con los trastornos de sueño, ¿sí? Producto, ¿no? De que hay un desequilibrio también de este tipo de producción de hormonas, ¿no? Fíjense, se ha descubierto una nueva conexión también entre el microbioma y el ritmo circadiano. Los microbios beneficiosos en el intestino pueden, de hecho, ser responsables de regular nuestros ritmos circadianos. Bien, y eso también habla de por qué cuando hay una disbiosis intestinal, muchas veces eso genera trastornos a nivel del sueño. Bien, es sumamente importante la calidad de nuestro sueño, ¿sí? Eso, por supuesto, puede generar estrés, ese estrés puede generar este círculo vicioso de retroalimentación. Entonces, importante, ¿sí? Dormir bien para poder producir bienestar necesario para hacerle frente al estrés. Bien, acá algunas estrategias, ¿sí? Todas válidas, ¿no? Para en lo que se refiere a la higiene del sueño, ¿no? A lograr un correcto y un buen sueño, ¿sí? Miren, hay una que siempre digo, a ver si está acá. Sí, porque la tengo anotada, pero no, ahora no la encuentro. Pero que tiene que ver, ¿no? Por acá, ¿no? Con ambiente adecuado. ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con los sonidos, las rutinas, con el televisor, ¿no? Con todas esas situaciones, ¿no? Previas a dormir. De hecho, fíjense, ¿no? Hablamos también de esta otra hormona, como es la serotonina, ¿no? Que está relacionada con la regulación del apetito, ¿sí? Pero también está relacionada ¿con qué? Con el sueño, ¿sí? También, por supuesto, está relacionada con regular el sueño, los estados de ánimo, ¿sí? Las emociones, los estados depresivos, ¿bien?
Y es una hormona, ¿no? Que, por supuesto, se va a sintetizar a partir de otra sustancia, que es el triptófano, ¿bien? Triptófano que está presente, ¿sí? En alimentos como los lácteos, como los huevos, ¿sí? El pescado, las carnes, ¿bien? Entonces, otra vez encontramos relación, ¿no? Entre la alimentación, la calidad de nuestra alimentación y, ¿no? Muchas de estas situaciones, ¿no? Vinculadas con la desregulación de las emociones, la desregulación del sueño, ¿no? Del hambre, ¿bien? Como bien vemos acá. La concentración de serotonina en el cerebro es proporcional a la concentración de triptófano, ¿bien? Directamente proporcional en el plasma y en el cerebro. A su vez, la serotonina se convierte, como bien vemos acá, en N-acetilserotonina, precursora de la melatonina. Por eso es importante que nuestra dieta contenga alimentos ricos en triptófano, para que el organismo de manera natural pueda sintetizar las cantidades necesarias de serotonina y de melatonina. Hay muchísimos estudios, ¿no?, que hablan de la importancia de la alimentación en pacientes con depresión o en pacientes también con trastornos de sueño. Después, si quieren, me escriben y les puedo pasar algunos, ¿sí? Pero que son sumamente interesantes, ¿no?, para tener en cuenta desde ese sentido. Entonces, fíjense, ¿no? La composición de cada comida tiene un efecto directo en la producción de señales químicas en el cerebro, ¿bien? Estas sustancias responsables de la transmisión de información a lo largo del sistema nervioso son los que llamamos neurotransmisores y pueden modularse en parte por nuestra alimentación. Bien, por medio de ellas podríamos influir en nuestro humor, en nuestro comportamiento, ¿no? Ayudarnos a aliviar la depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño. ¿Quién no se ha comido un chocolate, ¿no? Y ha mejorado, ¿no?, su estado de ánimo, seguramente. Bien. Bueno, otra cuestión a tener en cuenta, sí, relacionada y vinculada también, para ya ir dejándolas un poco más libres, relacionadas, ¿no?, con la alimentación y la actividad, ¿no?, de nuestro cerebro, también vinculada muchas veces con el sueño, ¿no?, pero pensando, ¿no?, en estas decisiones saludables, ¿no?, que hablábamos recién, hablamos de tener dentro de las decisiones saludables como estrategia la meditación, hablamos de un buen descanso, ¿no? Lo veíamos recién, de tener una alimentación equilibrada, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a estas cuestiones, ¿sí? Entonces también, por supuesto, van a aparecer los azúcares. Azúcares que son fundamentales, ¿sí? Como hablábamos en la primera clase también de las grasas, ¿no?, que son fundamentales, ¿no?, que tienen una función, ¿no?, muy importante dentro de nuestro organismo, ¿sí? Pero que siempre estamos hablando de evitar los excesos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de azúcar, inmediatamente hablamos de un sustrato sumamente importante para nuestro cerebro, ¿sí? El cerebro consume aproximadamente el 20% de la energía que se obtienen de los alimentos, ¿sí? Y la principal fuente de energía, el principal sustrato energético es la glucosa, ¿sí? Así que, por supuesto, los carbohidratos, ¿sí?, algunas frutas, vegetales y demás, son sumamente importantes, ¿no? Porque, como vemos aquí, los azúcares intrínsecos están presentes, ¿no?, en muchos de estos alimentos, de estos productos, ¿sí? Ahora bien, el azúcar, esa que tenemos en la azucarera, en nuestra casa, la que le ponemos al café, ¿sí?, también la que se le agrega a los productos procesados, es 99% sacarosa, ¿no? Y esto es un disacárido, ¿no? Entonces, es muy importante también a veces hacer esa diferenciación, ¿bien? Y entender, ¿no?, que la importancia que tiene de saber, ¿no?, también qué tipo de producto estamos consumiendo, ¿no? Y tener en cuenta, ¿no?, que todos los productos industrializados, ¿no?, procesados, ¿no?, tienen mucha carga de azúcares libres, ¿no?, que son justamente, como bien dice acá, los que se deberían, ¿no?, reducir, ¿no?, en su consumo, ¿sí?, porque son los más nocivos, ¿no?, para nuestro funcionamiento.
¿sí? Entonces, esto también es importante. Obviamente, tenemos que, vuelvo a repetir, tener un consumo equilibrado, ¿no? Pero también tener en cuenta, ¿sí?, qué es lo que sucede con nuestro cuerpo, ¿no? Porque, como bien dice aquí, el cuerpo es capaz de absorber monosacáridos, ¿no? No disacáridos o polisacáridos, ¿sí? Entonces, todos esos carbohidratos, esos alimentos procesados, ¿no?, les llevan mucha más consumo de procesos, ¿no?, de energía en ese sentido, y muchas veces suelen ser contraproducentes, ¿no?, para nuestro funcionamiento, ¿bien? Entonces, también importante, ¿no?, tener esto en cuenta a la hora de las decisiones saludables, como bien recién les decía. Bien, esto seguramente, sí, también en cuanto a lo que es la alimentación variada, ¿no?, y en cuanto a lo que es la conciencia alimentaria, ¿no?, también incluir el consumo de antioxidantes, ¿no?, es sumamente importante, porque sabemos que los antioxidantes se van a encargar, ¿no?, de combatir a los radicales libres, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de radicales libres, hablamos justamente de esas moléculas, ¿no?, inestables, que están en constante búsqueda de estabilidad, en constante búsqueda de ese electrón que les falta, ¿no? Entonces van buscando, ¿sí?, a quién sacárselo, a quién robárselo, ¿sí? Y cuando roban ese electrón, bien, de una molécula que por supuesto sí estaba estable y cumpliendo su función, desarrollando alguna función, entonces la desestabilizan, esa molécula se vuelve un radical libre, ¿no?, una molécula inestable, y genera esa reacción en cadena, ¿no?, que dispara los procesos de oxidación, ¿no? Entonces, los antioxidantes, que por supuesto nuestro cuerpo tiene la capacidad de producir antioxidantes de manera natural para contrarrestar, porque la producción de radicales libres es algo que se genera de manera diaria, ¿no?, que implica que estamos vivos, ¿no? O sea, producimos radicales libres porque todo el tiempo estamos desempeñando funciones, ¿no? Y eso es propio, ¿no?, del desarrollo, del crecimiento, del funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, así como el cuerpo tiene produce, ¿no?, esa oxidación, esos radicales libres, también produce antioxidantes naturales. Bueno, muchas veces hay que pensar en un equilibrio, ¿no?, en esa cuestión, otra vez la palabra equilibrio, en esa cuestión. Si mi cuerpo produce radicales libres, pero yo también mi cuerpo tiene las herramientas suficientes para producir antioxidantes de manera natural, listo, perfecto, está todo bien. Ahora, ¿qué pasa cuando mi cuerpo, ¿sí?, produce muchos radicales libres, cuando yo lo expongo a mucha presencia de radicales libres? Por ejemplo, fumo, ¿sí? Entonces, acá, ¿bien? Y entonces ya a mi cuerpo le quedan cortos, ¿sí?, los antioxidantes que produce, ¿no? Entonces, lo ideal, ¿qué sería? Dejar de fumar, ¿no? Pero bueno, si no, al menos, si no voy a dejar de fumar, puedo sumar más antioxidantes. O si no voy a dejar de exponerme al sol, o me voy a exponer al sol de manera irresponsable, ¿no?, puedo sumar un poquito más de antioxidantes en ese sentido. Lo ideal, ¿no?, sería siempre buscar, ¿no?, ayudar a restablecer ese equilibrio. Bueno, podemos incorporar en la dieta el consumo de antioxidantes. La mayoría están presentes en los cítricos, ¿sí?, en muchos de los vegetales, bien, así que otra decisión saludable que podemos tener en cuenta. Bien, y acá les dejo también para que tengan en cuenta con respecto a los nutrientes y la acción que tienen puntualmente en el sistema nervioso. Sí, nos encontramos con muchos beneficios por parte del fósforo, del yodo, del ácido fólico, del calcio, del cobre, ¿sí? Por supuesto, el agua está siempre presente, del hierro, ¿sí? Y otra vitamina que también se asocia muchísimo a la actividad cerebral es la vitamina B. Bien, fíjense, la escasez de vitamina, ¿sí?, produce irritabilidad, falta de concentración, de memoria, ¿bien? Entonces también es sumamente importante, bien, el consumo de este tipo de vitamina, ¿no?, que, como bien dice ahí, lo encontramos en muchos de esos alimentos.
Me- Esto es fundamental no solamente para las patologías que fuimos hablando, ¿no? Que están vinculadas con alteraciones del orden mental del orden eh, 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 vinculado, ¿no? Con lo emocional y demás, sino para todas, ¿no? Porque obviamente que una nutrición equilibrada y demás, es fundamental para todos, ¿sí? Pero por supuesto, ¿no? Que es muy importante, sobre todo en este tipo de consultantes, ¿no? Tener una mirada, ¿no? Sobre su dieta, ¿no? Bueno, este ya lo hemos mencionado, a este ácido graso, ¿no? Tan esencial, ¿no? Como es el omega 3, ¿sí? De hecho, hay muchos estudios, ¿no? Donde se habla, hay muchos estudios de patologías sumamente severas, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, incluso como el Alzheimer, ¿no? Donde se plantean nuevas miradas, ¿no? Dentro de lo que son los abordajes, los tratamientos, y se incluye la alimentación, ¿bien? Y la actividad física, ¿no? Como parte fundamental del tratamiento. En esto de, como les digo, de ampliar, ¿no? La mirada, de hacer más integral la mirada. Sabemos, ¿no? El cuerpo, por eso cuando empecé les mostré esta imagen, ¿no? Porque el cuerpo está diseñado para el movimiento, nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento, ¿no? Entonces, acá lo tenía, estaba buscando. Así que es fundamental también dentro de las decisiones saludables incluir la actividad física, ¿no? Para regular el estrés, para liberar la energía, ¿no? Fíjense qué importante esto, liberar energía producida por el mecanismo de huida o de lucha. Es la manera, ¿no? Que tiene el movimiento, es la manera que tiene muchas veces el estrés de liberarse, ¿no? Entonces, esa situación estresante que desencadena una respuesta de lucha o de huida, bien, muchas veces se puede liberar a través del movimiento, ¿no? Qué importante que es eso, ¿sí? Cuando podemos identificar que una situación de estrés es lo que desencadena muchas veces todo esto que vinimos trayendo, ¿no? Entonces, ya sea actividad física, ¿no? O ya sea deporte, ¿no? Por supuesto que hablamos de movimiento, hablamos entonces de trabajar, ¿no? La reducción de estos niveles de estrés, de generar beneficios en todos los sistemas de nuestro cuerpo, ¿sí? De generar beneficios a nivel de los mecanismos del sueño, a nivel de lo que tenga que ver con la absorción ósea, del control del sobrepeso, del colesterol, por supuesto ni hablar, ¿no? A nivel cardiovascular, respiratorio, ¿bien? A nivel cognitivo, a nivel psicológico, todo esto que venimos diciendo, social, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, también acá algunas recomendaciones en cuanto a la actividad física. Lo paso porque me parece que lo pueden después también ustedes leer, ¿no? Fíjense esto, qué importante, ¿no? Actividad física genera cambios moleculares y celulares. Por supuesto, esos cambios a nivel celular y molecular van a generar cambios estructurales, ¿no? Cambios funcionales, cambios conductuales, ¿sí? Esto es sumamente importante, ¿no? Como nosotros muchas veces influimos acá con nuestros abordajes, ¿sí? Influimos acá en cambios moleculares y eso genera muchas veces muchos cambios estructurales y funcionales y por supuesto, ¿no? Lo que se busca, ¿sí? Generar una mejora en el funcionamiento cognitivo, ¿bien? Por supuesto que si uno habla de constancia, de perseverancia, ¿bien? Va a ser más fácil llegar acá, ¿no? A este nivel 2, ¿bien? Bueno, esto lo fuimos viendo. Bueno, los no, les pongo acá un poco como resumiendo, porque ya también lo fuimos charlando entre la primer clase y la clase de hoy. Bien, no existen alimentos milagrosos ni dietas milagrosas, ¿sí? Hay algunos enemigos, sobre todo para lo que refiere al cerebro, como el exceso de sal, el azúcar, las grasas trans y saturadas. Exceso, bien, por ahí lo tengo que modificar eso de enemigos, como así como, no hablamos de esa situación. ¿No? Más que nada, ¿no? Hablamos de situaciones únicas, ¿no? No con esto no quiero decir coman chocolate.
Es muy, muy importante. Bueno, hasta aquí llego. Voy a salir. Preguntas, dudas, mucha información, lo sé. Siempre digo lo mismo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, si queda todo claro. Están todas muy calladas. Si ya están comiendo. Bueno, como saben, siempre pueden, bueno, muchas gracias Silvia, como saben, siempre pueden repasar, ¿sí? Muy interesante, esta clase me encanta a mí, porque siempre me queda corto también, porque creo que hay mucha tela para cortar, ¿no? Y mucho para empezar a entrelazar, ¿no? Con lo que uno hace in situ, ¿no? En el consultorio, ¿no? Muchas veces. También creo que muchas veces ayuda, ¿no? A generar a veces esa situación de empatía, ¿no? Porque, bueno, uno a veces no puede saber muchas veces con qué está batallando la otra persona, ¿no? Del otro lado. Así que también me parece eso muy, muy interesante. Bien, y bueno, y por supuesto, para uno, primero, para empezar por casa, muchas veces. Qué difícil, pero bueno, importante también. Bueno, me alegra que haya sido interesante para ustedes, que haya sido claro, saben que pueden volver a ver la clase, que seguramente les van a volver a enviar, les van a enviar el link cuando esté disponible la clase dentro de unas horas. ¿Sí? Sepan que está disponible la clase durante 30 días para que la puedan volver a ver, ¿sí? Para que puedan volver a repasar el contenido. Tienen la información, así que vuelvan a chequearlo. Si tienen cualquier duda, cualquier consulta, nos escriben y entonces seguramente vamos a poder ayudarlas. Si no se queden con dudas, estamos para esa situación. Bien, así que bueno, espero que haya sido grata para ustedes la clase. Para mí un placer, que tengan muy, muy, muy buen miércoles y bueno, nos encontramos seguramente pronto.